hay 1.000 millones de personas están siendo paralizadas, atadas y subyugadas por el miedo y la ansiedad. Enfrentamos una epidemia silenciosa que atraviesa fronteras y culturas, creando una barrera invisible que limita nuestro espíritu y potencial. La Organización Mundial de la Salud y recientes estudios de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, nos abren los ojos ante esta realidad alarmante, revelándonos impactantes hallazgos sobre cómo estas emociones nos afectan profundamente. En este video te invito a explorar conmigo estas revelaciones. Sumérgete en la psique humana y descubre cómo el miedo y la ansiedad nos detienen. Pero más importante, únete a mí en la búsqueda de estrategias eficaces para combatirlas. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos y aprender a liberarte de las cadenas de la ansiedad? Descubre con nosotros cómo superar estas emociones y retomar el control de tu vida. No estás solo en esta lucha. Juntos podemos encontrar el camino hacia la tranquilidad y la fortaleza interior. Parece que la sabiduría trasciende las épocas. En el siglo I después de Cristo, el político y filósofo romano Séneca afirma: si sufres más en la imaginación que en la realidad, eres una víctima de la ansiedad. 19 siglos después, en 1933, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, pronunció estas palabras impactantes: lo único que debemos temer es al mismo temor. A pesar de las diferencias de tiempo y lugar, ambos líderes expresaron la importancia de enfrentar el miedo y la ansiedad en la vida. Entonces se nos vienen estas preguntas: ¿qué es el miedo? ¿Qué es la ansiedad? Por definición, el miedo es emoción que surge ante la percepción de peligro real o imaginado, preparando al cuerpo para reaccionar, y la ansiedad es preocupación persistente sobre eventos futuros, a menudo sin peligro inminente. Pero como estas emociones que nos evitan futuros daños físicos o psicológicos nos están dañando tan duramente y frenando nuestro potencial, a estas preguntas nos da respuesta el profesor Shmuel Lisek, que dirige la Facultad de Artes Liberales en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. En su estudio titulado Psicología del Miedo, cómo la ansiedad convierte lo cotidiano en una amenaza, el profesor nos revela 4 descubrimientos clave sobre cómo el miedo se transforma en ansiedad y afecta nuestras vidas. 1. El miedo se propaga. Descubrió que el miedo tiene la habilidad de expandirse más allá de su origen. Si algo nos asusta una vez, nuestro cerebro puede empezar a ver amenazas, incluso en situaciones seguras. Esta expansión del miedo es el primer paso hacia una ansiedad más generalizada. Esta es la respuesta del por qué tú o otras personas le tenemos miedo a tantas cosas cotidianas de la vida, lo que nos perjudica enormemente y no nos deja avanzar. Piensa y dime, ¿cuándo fue la última vez que dejaste ir una gran oportunidad en tu vida por miedo o ansiedad? Si te está gustando este análisis y encuentras útil lo que estamos compartiendo, no olvides regalarme un gran like y comentar qué te está pareciendo. Realmente me ayudarías mucho. 2. Evitación innecesaria. Este miedo amplificado nos empuja a evitar lugares y situaciones que son completamente seguros, limitando nuestras experiencias. Es como negarse a nadar en cualquier océano, porque una vez viste una película de tiburones, un comportamiento que directamente alimenta la ansiedad. 3. Magnificamos las amenazas. El estudio ilustra cómo tendemos a exagerar la probabilidad y gravedad de los peligros, convirtiendo preocupaciones menores en monstruos gigantes en nuestra mente. Este es el miedo al monstruo bajo nuestra cama, que nos impide levantarnos y avanzar, cuando en realidad ese monstruo es solo un pequeño e indefenso ratoncito que se esconde de nosotros. A menudo, nuestras percepciones distorsionadas nos paralizan, impidiéndonos aprovechar oportunidades valiosas por temor a lo que realmente son inofensivas trivialidades. 4. Aprendizaje del miedo y su evolución a ansiedad.
a través de innovadores experimentos. El profesor Shmuel Lisek muestra cómo aprendemos a temer y cómo ese aprendizaje puede descontrolarse, transformando el miedo específico en una ansiedad persistente y generalizada que distorsiona nuestra percepción del mundo. Teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, podemos decir que las mayorías de las cosas que nos producen ansiedad o miedo solo están en nuestra mente. No hay monstruo bajo nuestras camas, no hay dragones en las calles, ni tampoco hay pirañas en nuestro baño. Es solo un engaño mental y nada más. Recuerda lo que dijo una vez Nelson Mandela: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Ya es hora de desmitificar nuestros miedos irracionales. Te enseñaré 6 estrategias efectivas para recuperar el control sobre tu vida y dejar atrás los monstruos imaginarios. 1. Busca apoyo. Tú solo no puedes hacer casi nada. No te sientas superhombre que tienes que ser estoico y superarlo todo por ti mismo. Eso lo dejaremos para después. Ve donde esa persona que más le tienes confianza o un profesional de la salud y llora. Desviste tu alma y cuéntale por lo que estás pasando. Es muy liberador, lo digo por experiencia. 2. Haz ejercicio. Si es de alto impacto sería mejor. Está demostrado que el ejercicio físico de alto impacto te ayuda a bajar significativamente los niveles de estrés en el cuerpo y ayuda al relajamiento muscular. Aunque también una caminata de 20 minutos sin teléfonos tiene casi el mismo efecto. 3. Meditaciones. Aunque en las redes ya es un tópico hablar de los beneficios de la meditación, esto no le quita lo cierto y la gran cantidad de beneficios que meditar todos los días, por lo menos 10 minutos, te brinda. Experiméntalo, te reto, a que medites por 40 días unos 10 minutos en cada sesión y no te percates de los abismales beneficios que esto te brinda. 4. Duerme bien. Un buen dormir reduce los niveles de estrés. Además, no hay nada más placentero que dormir. 5. Sé valiente. Exponte gradualmente a tus temores o a tus ansiedades y verás cómo poco a poco las irás superando. Si en cambio te quedas inmóvil, te consumirán. No dejes que esto pase y comienza hoy. Y por último, y para terminar este video, acepta que tus miedos infundados y tus ataques de ansiedad son una mentira de tu cerebro y que tienes el poder de superarlas, tal vez no solo. Por eso está este canal de YouTube, pero sé que se puede. Soy un vivo ejemplo que es posible. Entonces, ¿qué esperas para comerte la vida? Para ser la mejor versión de ti mismo, a no dejarte amedrentar por los pequeños ratoncitos bajo tu cama, a sentirte orgulloso de quién sos. Recuerda que solo tenemos una vida y que tienes la obligación de vivirla lo mejor que puedas. Entonces no te acobardes ante ella y sé libre. Postdata: solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho. Y no te olvides de darme un like.